A finales del año 2022, la noticia de que Dani Alves podría caer preso revolucionó el mundo del fútbol y el deporte en general. Por eso, hoy desde el arranque deportivo te traemos los 15 deportistas que han pisado la cárcel. Pero antes de continuar, te agradecemos que nos apoyes con tu like. Si te gusta nuestro contenido, te suscribas al canal y así ver muchos más videos relacionados al mundo del deporte. Ahora sí, comencemos. Y comenzamos con este listado en la posición número 15 con el caso más reciente, el del brasileño Dani Alves, que será juzgado este mismo año 2023 y enfrenta una pena de entre 8 a 10 años de cárcel. Los hechos sucedieron el pasado 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. Aquella noche, una joven de 23 años denunció haber sido víctima de una violación por parte del futbolista en los baños de este centro nocturno. Y a esta versión se unieron las declaraciones de sus acompañantes, una familiar y una amiga. Mientras tanto, la defensa de Dani Alves, comandada por el abogado Cristóbal Martel, hace todo tipo de maniobra para salvar la libertad de este gran lateral derecho de la selección brasileña y del Fútbol Club Barcelona. Este caso está en proceso y vamos a ver qué sucede con Dani Alves. En la posición número 14 tenemos a la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner, que fue sentenciada en un tribunal ruso a 9 años de prisión por cargos de drogas en un caso que ha elevado las tensiones por la llamada diplomacia de rehenes entre Washington y Moscú. Griner, de 31 años, fue arrestada en un aeropuerto de la capital rusa en febrero del año pasado, luego de que agentes de aduana encontraran en su equipaje cartuchos de vapeador que contenían aceites de cannabis, que es ilegal en Rusia y que la deportista asegura utilizaba con fines medicinales. Desde entonces estuvo en la cárcel y para reducir su sentencia, la medallista olímpica se declaró culpable de cargos relacionados con la droga, aunque dijo que no tenía la intención de infringir ninguna ley. El 8 de diciembre de 2022 fue puesta en libertad tras su intercambio de prisioneros entre los Estados Unidos y Rusia. El intercambio se dio con el traficante ruso Viktor Bout. ¿Recuerdan a aquel futbolista que deslumbraba con su yoga bonito en la selección brasileña y en el club blanco, el Real Madrid? Sí, estamos hablando de Robinho. El 23 de noviembre de 2017 fue condenado por un tribunal de Milán a 9 años de cárcel por un delito de violación sexual perpetrado en 2013. Según informó la agencia italiana ANSA, el hecho ocurrió el 22 de enero del 2013 en una discoteca de la ciudad de Italia, en donde aquel año el delantero jugaba para el AC Milán en la tercera de sus 4 temporadas como jugador rosonero. La violación, según el tribunal, se produjo contra una chica albanesa que en el momento de los hechos tenía 22 años. Según se recoge en la sentencia, el asalto sexual a la joven se cometió en compañía de otros 5 hombres brasileños y se obliga a los condenados a indemnizar a la víctima con 60.000 euros. Finalmente, se le condenó en enero del año 2022 a 9 años de prisión por violación. Ese mismo mes, la sentencia quedó firme, según un juzgado italiano que solicitó la extradición desde Brasil, debido a que según las leyes brasileñas, un ciudadano nativo no puede ser extraditado del país, y se solicitó desde Italia que cumpliese la condena en una cárcel de su país. El triste final de Carlos Monzón, apodado Escopeta, fue uno de los mejores deportistas argentinos de la historia, con un récord de 87 victorias, 3 derrotas y 9 empates. Se proclamó campeón del peso mediano en 1970 y lo retuvo hasta su retirada en 1977. La revista The Ring lo colocó como el 11º mejor boxeador de la historia libra por libra. En 1988, Monzón volvía de una fiesta en estado de ebriedad y discutió con su esposa Alicia Muñiz, a la que acabó golpeando y lanzando por el balcón de su casa, acabando con su vida. Fue condenado a 11 años de prisión y en 1995, durante un permiso para abandonar la cárcel, falleció en un accidente de coche a los 52 años. René Higuita y su amistad con Pablo Escobar. El célebre portero colombiano era toda una estrella en su país. Su paso por el Real Valladolid fue decepcionante y el guardameta volvió a su país natal para jugar en el Atlético Nacional. En 1991 fue a la cárcel a visitar al famoso narcotraficante Pablo Escobar, con el que guardaba una cordial relación.
2 años después, Higuita fue arrestado por haber mediado en la liberación de la hija de Luis Carlos Molina, un socio de Escobar, la cual había sido secuestrada por el cartel de Medellín. Esa mediación fue considerada como ilegal, aunque Higuita siempre ha mantenido que las autoridades simplemente querían que delatara a Pablo Escobar. El portero del Escorpión estuvo 9 meses en la cárcel La Modelo de Bogotá y se perdió el histórico 5-0 de Colombia-Argentina y el Mundial de 1994. La imprudencia de Jason Williams. El ala pivot desplegó en los New Jersey Nets su mejor baloncesto, llegando a ser All-Star en 1998. Pero un año más tarde, una lesión acabó con su carrera a los 32 años de edad, justo cuando había firmado un contrato por valor de $90 millones. El 14 de febrero del 2002, Jason estaba en su mansión jugando con una escopeta, con lo cual acabó matando accidentalmente al conductor de la limusina que le esperaba, Kostan Christophe. Fue absuelto de los cargos más serios, pero se le condenó por tratar de encubrir el crimen, ya que se deshizo de toda la ropa, limpió el arma y la colocó en las manos del chofer para simular un suicidio. En 2010 fue condenado a 5 años de cárcel y se le sumó un año más con una posterior condena por conducir bajo los efectos del alcohol. Tras 27 meses en prisión, obtuvo la libertad condicional en el año 2012. Bruno Fernández de Sousa truncó sus aspiraciones. En 2010, el portero brasileño era imprescindible en el Flamengo, equipo que capitaneaba y con el que ganó la Liga Nacional, cuando aspiraba a llegar a la selección brasileña y negociaba su traspaso al Milán. Todo se derrumbó. Un amante, Elisia Zamudio, informó que había tenido un hijo cuyo padre era Bruno, pero el futbolista, ya casado, se negó a reconocerlo y pagar una pensión. Poco después, Zamudio desapareció y un primo de Fernández reconoció haberla matado junto con un amigo en un crimen organizado por el portero. El cuerpo de la mujer nunca apareció, ya que el primo contó que se lo dieron de comer a unos perros, y Bruno fue condenado a 22 años y 3 meses de prisión. Salió en febrero de 2017 y un mes después fichó por el Boa Esporte, equipo brasileño de la segunda división del fútbol brasileño. 4 partidos después, y por motivo del revuelo generado, el Tribunal Supremo de Brasil ordenó que Fernández ingresase de nuevo a la cárcel. Obtuvo permisos para abandonarla de nuevo en el año 2019 y desde entonces ha fichado por 2 equipos, pero las protestas y la situación legal han impedido que se vuelva a ver a este futbolista en las canchas. Marc Cécilon, el hombre tranquilo del rugby. El jugador francés se hizo un hueco entre 1988 y 1995 en la selección de su país, con la que jugó 2 mundiales, 46 partidos en total, y a la que llegó a capitanear en 5 ocasiones. El número 8 francés se ganó el apodo de hombre tranquilo en el rugby francés por su carácter. Pero en el año 2004, en agosto precisamente, todo eso cambió, ya que fue detenido tras acabar con la vida de su esposa, a la que le disparó en medio de una fiesta con más de medio centenar de personas presenciando la escena. Un análisis de sangre desveló que Cécilon iba borracho en el momento. El caso, muy seguido por la prensa francesa, se resolvió 2 años después con la condena al jugador de 20 años en prisión, aunque tras apelar se redujo a 14. Cécilon fue puesto en libertad condicional en el año 2011. En 2018 fue acusado de conducir bajo el efecto del alcohol, sin licencia y a velocidad excesiva, violencia contra una persona en estado de embriaguez y robo tras una fiesta en un viñedo donde trabajaba. Admitió que seguía teniendo problemas con el alcohol y fue condenado a 12 meses de prisión, de los cuales debía pasar la mitad tratando su adicción. El pasado oscuro de Mike Tyson. La leyenda del boxeo que en la última semana volvió a acaparar los focos con su regreso al ring a los 54 años, también pasó un tiempo entre rejas. El 19 de julio de 1991, Tyson tuvo una cita en Indianápolis con Desiree Washington, una mujer de 18 años que acusó al púgil de haberla violado. Un año después, Mike fue condenado a 6 años de prisión y una indemnización de $30,000 a la víctima. Tyson ingresó en la cárcel cuando tenía un récord de 41 victorias y solamente una derrota, y durante esos años se convirtió al Islam. Fue liberado 3 años y 8 meses después por buen comportamiento. Edwin Valero y un macabro asesinato. El boxeador venezolano llevaba una trayectoria inmaculada. Había conquistado los títulos mundiales de peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo y peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo.
y ostentaba un récord de 27-0, todas las victorias por nocaut. Pero en el marzo de 2010, Valero acompañó a su mujer al hospital, ya que ella tenía varias heridas. Los médicos sospecharon que no fueron producidas por una caída, como ambos alegaron. Un mes más tarde, el 17 de abril de 2010, Valero acabó con la vida de su esposa en un hotel de Valencia, Venezuela. Fue el propio boxeador quien a estas altas horas de la noche de la madrugada avisó en recepción de lo sucedido y confesó que había asesinado a su mujer con una arma blanca, cortándole un brazo y sacándole los ojos. Un día después, Valero apareció ahorcado en su celda del calabozo donde aguardaba. Triste final para este gran boxeador venezolano. Oscar Pistorius dejó de ser una inspiración. El sudafricano plusmarquista mundial de 100, 200 y 400 metros lisos, 8 veces medallista paralímpico y primer deportista paralímpico que participe en unos Juegos Olímpicos en toda la historia, fue acusado en el año 2013 de asesinar a su novia, la modelo Riva Stickham. Pistorius acabó con la vida de su pareja con 4 disparos tras golpearle repetidamente la cabeza con un stick de cricket. El atleta alegó que confundió a su novia con un ladrón y por eso disparó, pero esta versión nunca fue aprobada. Tras una infinidad de juicios y sentencias, en 2017 Pistorius fue finalmente condenado a 13 años y 5 meses de cárcel, y no será hasta este año 2023 cuando pueda solicitar la libertad condicional. La caída de Ronaldinho llegó hasta prisión. En el top 3 de este listado de deportistas que han pisado la cárcel, el astro brasileño y leyenda del FC Barcelona sufrió en el año 2020 sus horas más oscuras. Ronaldinho y su hermano Roberto viajaron hasta Paraguay para promocionar el libro del Gaucho y participar en un acto solidario, pero fueron detenidos por intentar entrar al país con un pasaporte falso. Ambos fueron imputados por el uso de un documento público de contenido falso e ingresaron en prisión preventiva. En un torneo de fútbol sala de la cárcel de Asunción, el equipo de Ronaldinho ganó en la final 11-2, con 5 goles y 6 asistencias de Ronnie. El 24 de agosto, los dos hermanos abandonaron la prisión tras acordar el pago de una multa de $100,000. Aaron Hernández, de la gloria al infierno. En sus 2 primeros años en la NFL, Hernández empezó a posicionar como uno de los mejores tight end de la liga, entendiéndose a la perfección con Tom Brady. Todo se derrumbó durante la pretemporada del 2013 cuando el tight end fue arrestado y acusado del asesinato de Odin Lloyd, al que conocía por ser el novio de la hermana de la prometida de Hernández, quien ingresó inmediatamente en la cárcel y fue despedido por los Patriotas. 2 años más tarde, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Mientras se le juzgaba del primer homicidio, también se le acusó de un doble asesinato, aunque fue absuelto de este último en el 2017. 2 días después de esa sentencia, Aaron Hernández se suicidó en prisión. Tras su muerte y un análisis a su cerebro, se desveló que el jugador sufría CTE avanzada, una degeneración cerebral causada por múltiples golpes en la cabeza, la cual sufren a menudo jugadores del fútbol americano. Y llegamos a la posición número 1, O.J. Simpson y un caso histórico. El running back de los Bills y 49ers se convirtió en leyenda de la NFL, llegando a ser nombrado MVP en 1973. 2 décadas después, O.J. sería mundialmente conocido, pero esta vez no sería por su rendimiento en el campo. El 12 de julio de 1994, su ex mujer Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman fueron hallados muertos a apuñaladas. Simpson fue rápidamente acusado de ello y el juicio se convirtió en todo un espectáculo mediático. En 1995, a través de la vía penal, O.J. fue absuelto. El veredicto fue seguido en directo por televisión por más de la mitad de la población estadounidense, convirtiéndolo en uno de los eventos más vistos en la historia del país. 2 años más tarde, un tribunal civil declaró culpable a Simpson, al que le fue impuesta una multa de $33.5 millones. Pero no sería ese el motivo por el que ingresaría en prisión. En 2008, Simpson fue declarado culpable de robo y secuestro en un hotel de Las Vegas,
por lo que fue sentenciado a un mínimo de 9 años en prisión y a un máximo de 33 años por robo y secuestro. En octubre de 2017, a los 70 años de edad, obtuvo la libertad condicional. Y así hemos por terminado este video de estos deportistas que truncaron su gran carrera deportiva por andar en malos pasos. Agradeciendo como siempre que lleguen hasta el final. Pero antes, nos gustaría que dejaran en la caja de comentarios si te gustaron estos casos y si te gustaría que profundicemos más en alguno de ellos. Hasta la próxima.